Hola, bienvenidos al tercer y último módulo del curso de Evaluación y Feedback en la Educación Superior. En este módulo vamos a profundizar algunas ideas sobre el feedback. Vamos a definir qué es el feedback, los tipos de feedback que podemos incluir en las clases con sus características, vamos a revisar algunas claves importantes para lograr una retroalimentación efectiva y además listaremos distintos instrumentos que podemos utilizar tanto para el proceso de evaluación, que complementan lo que vimos en el módulo anterior, como para el seguimiento de la comprensión de los estudiantes. Comenzamos entonces preguntándonos ¿qué es el feedback? También lo podemos llamar retroalimentación en el aprendizaje. Es un elemento educativo básico en el que el docente proporciona al estudiante información sobre su desempeño. También ofrece indicaciones para poder mejorar y en este punto es donde cobra relevancia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Comenzaremos definiéndolo. Rebeca Nijovic, a quien hemos citado en varias oportunidades al referirnos a la evaluación en el ámbito de la educación y venimos citando los módulos anteriores, define al feedback como un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas con el objetivo de ayudar al alumno a comprender, valorar y autorregular su aprendizaje. Es decir, que se refiere al feedback como un mecanismo para aprender. Por otra parte, vamos a citar a otros autores que definen al feedback como un mecanismo a través del cual los alumnos descubren si están siendo exitosos en sus tareas y están listos para cumplir con las expectativas. Revisan el feedback más específicamente en la educación superior y profesional. Evidentemente, la práctica del feedback se encuentra estrechamente ligada al proceso de evaluación, ya que apunta a que los estudiantes logren sus objetivos y mejoren sus procesos de aprendizaje. De esta forma es fundamental para lograr un aprendizaje autorregulado y autónomo. Implica un proceso de reflexión y orientación en conjunto del profesor y del estudiante, donde se resaltarán no solo los errores, sino también los aciertos detrás del desempeño de una tarea, siendo de esta forma un elemento educativo tanto para el profesor como para el estudiante. Para el profesor, porque le proporciona información sobre qué comprenden los estudiantes, es decir, qué aprenden verdaderamente o qué están comprendiendo. Para los alumnos, información para mejorar, para revisar su forma de estudiar, su propio proceso de desempeño. De las definiciones analizadas previamente, podemos destacar algunas características centrales del feedback. Por un lado, es importante resaltar fortalezas y aspectos a mejorar. Más adelante vamos a revisar cómo avanzar en este punto. Parte de valorar los aciertos, primero, de generar una actitud receptiva por parte de los estudiantes, antes de compartir con ellos las posibilidades de mejorar. Hace que el feedback no sea un castigo o un premio. Depende de cómo hayan resultado los avances del estudiante, por supuesto, sino que se termina convirtiendo en una guía que le permite mejorar en forma continua. Esta característica se vincula directamente con la posibilidad de favorecer la mejora continua de los estudiantes. Los aportes en cada feedback contribuirán a las mejoras de los alumnos para lograr un impacto directo en su evaluación. Si este feedback se da empáticamente, aún será mucho mayor el beneficio obtenido. Podemos hablar de distintos feedback. ¿Cuáles son los distintos tipos? Si buscamos el éxito de los estudiantes, el feedback se convierte en una herramienta fundamental. Del mismo modo, resulta importante entender cuáles son los tipos de feedback, entender cuándo son útiles y nos permiten alcanzar los resultados o los objetivos esperados. En primer lugar, vamos a clasificar el feedback en positivo y negativo. El positivo es uno de los más poderosos y se basa en resaltar las fortalezas y las acciones positivas con respecto al desempeño de un estudiante. Se trata de una herramienta eficaz para mejorar la motivación, resaltando las fortalezas para luego dar pie a los aspectos a mejorar. Por otro lado, el negativo es el sentido inverso a lo anterior.
El intercambio de información se centra en las oportunidades de mejora que fueron expuestas debido al desempeño del estudiante, referidas a que el nivel no fue el esperado. Aunque las recomendaciones resulten útiles para el estudiante, existe la posibilidad de que se cierre y que ya no preste atención en los detalles para mejorar, no resultando efectivo. En el caso de avanzar con este tipo de feedback, es importante saber cómo diferenciarlo de una crítica, recordando que lo importante es evaluar la situación que pueden estar provocando el incumplimiento de los objetivos y no centrarse en juzgar subjetivamente la situación o al estudiante. Aunque realmente el feedback se basa en dos tipos centrales, negativo y positivo, dentro de estos podemos evaluar el foco, si está centrado o no en el resultado o en la tarea, que proporciona información superficial y concreta, en los procesos metacognitivos que potencian el aprendizaje autorregulado, o en el proceso, que ofrece recomendaciones más holísticas posibles de aplicar en situaciones futuras de similares características, o aquel que valora las cualidades del estudiante enfocándose solo en su esfuerzo. De esta forma podemos sintetizar a qué nos referimos con un feedback efectivo. El feedback efectivo es un proceso en el cual el profesor brinda información valiosa y relevante a los estudiantes sobre su desempeño, con un objetivo claro: mejorar su aprendizaje. Debe ser claro y específico sobre el desempeño del estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje, debe centrarse en comportamientos observables y proporcionar detalles concretos sobre lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. Debe ser oportuno, es decir, proporcionado en el momento adecuado, preferentemente de manera cercana a la actividad o tarea evaluada, no muy alejado en el tiempo, para que tengan bien presente la foto de lo que sucedió. Esto permite a los estudiantes comprender cómo su desempeño se relaciona con la actividad específica y realizar los ajustes de manera oportuna. Debe estar relacionado con los objetivos de aprendizaje establecidos previamente, vinculado con los criterios de evaluación establecidos también, y ayudar a los estudiantes a comprender cómo están progresando en relación con esos objetivos y con esos criterios. Debe ser constructivo y motivador, con un enfoque en el crecimiento y la mejora. Destacar los puntos fuertes del estudiante y ofrecer sugerencias concretas y realistas para mejorar áreas de oportunidad, evitando críticas negativas o desalentadoras que puedan desmotivarlo. Debe ser claro y comprensible. Tienen que tratar de utilizar un lenguaje apropiado. Los términos técnicos deben ser explicados y se debe fomentar la participación activa del estudiante en esta retroalimentación para asegurarse de que haya una comprensión mutua, logrando una retroalimentación formativa que ayude al estudiante a mejorar su aprendizaje y desarrollo en lugar de ser solo una evaluación sumativa con calificación. Debe incluir una propuesta clara para que los estudiantes sepan cómo pueden mejorar su desempeño. Esto puede incluir sugerencias para actividades adicionales de las que ya están haciendo las clases, recursos de apoyo o estrategias específicas para abordar las áreas de mejora identificadas. Otro aspecto importante a considerar es el momento y frecuencia para dar el feedback. Por lo general, se pautan momentos en el año para dar esta retroalimentación más vinculados con los parciales y final de la materia, brindando un feedback orientado a valorar los procesos de aprendizaje de esas instancias. Sin embargo, es importante considerar también el feedback inmediato respecto del resultado de los trabajos prácticos, tareas de clase asignadas o actividades concretas que realizaron de una clase a otra. No se puede definir un momento concreto. Sí que es recomendable que no sea demasiado frecuente, no todas las clases, no todo el tiempo, ni demasiado escaso, solo en los parciales y final, dando tiempo al alumno para la reflexión, dando pautas concretas de forma clara, como dijimos previamente, para que sea comprensible, interpretable y que pueda ejecutar acciones concretas de mejora.
Como hemos mencionado anteriormente, existen varios factores que inciden en la valoración de los tipos de feedback y en si son adecuados o no para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Pero vamos a centrarnos en tres claves, que no dejan de ser una síntesis de todo lo que venimos trabajando sobre el feedback, pero que es importante reforzar. El feedback efectivo debe ser tanto correctivo como sugestivo, brindando recomendaciones y orientaciones sobre el proceso de aprendizaje. Este tipo de feedback consta de dos partes. Por un lado, la valoración, que identifica errores y proporciona respuestas adecuadas, y la elaboración, que ofrece recomendaciones y propone preguntas para la autorreflexión y el avance en el aprendizaje. Un feedback formativo va más allá de señalar errores y se basa en la reflexión, la pregunta y la sugerencia para fomentar la mejora. Para asegurar que los estudiantes aprovechen el feedback, es importante diseñarlo adecuadamente y permitir que los estudiantes sean protagonistas del proceso. De esta manera, comprenderán aún más su importancia. El feedback es una oportunidad de mejora que requiere una participación activa del estudiante. Es fundamental para explicar claramente qué se espera de ellos en relación a esta retroalimentación. Además de planificar cuándo y cómo se entregará el feedback, un tercer punto clave. ¿Por qué? Porque es importante anticipar con suficiente antelación qué deben hacer los estudiantes con esa retroalimentación recibida. Por supuesto, comunicárselo. Enlazar las actividades de una semana con la siguiente permite oportunidades de mejora y tiempo para implementar los cambios necesarios. Por eso se sugiere que el feedback sea semanal. Otras recomendaciones incluyen promover el feedback entre los propios estudiantes para familiarizarlos con la importancia de cómo preparar este feedback y ofrecerlo antes de la evaluación numérica o calificación. Llegamos finalmente a la parte de revisar cómo vamos a poder organizar este feedback. Vamos a hablar de la escalera de retroalimentación, también conocida como el modelo de escalera de feedback. Este es un enfoque utilizado para proporcionar retroalimentación efectiva y constructiva a los alumnos, en cualquiera de los niveles. Este modelo se basa en la idea de que la retroalimentación debe ser gradual y progresiva, siguiendo una secuencia de pasos que guían a los estudiantes a través de un proceso de mejora continua. Por esto, la escalera. Vamos a escribir los distintos niveles en orden para pensar cómo organizar este feedback. El primer nivel es el más descriptivo. En este nivel la retroalimentación se centra en describir y observar, en clarificar los hechos o acciones del estudiante sin realizar ningún juicio. Se proporciona información objetiva y específica sobre lo que el estudiante ha hecho o dicho o lo que entendemos al mirar su trabajo o escuchar su ponencia o revisar su trabajo práctico. El siguiente nivel, el nivel 2, ya es evaluativo, siempre valorando. En este nivel, la retroalimentación incluye una evaluación o juicio sobre el rendimiento del estudiante. Se proporciona una evaluación basada en criterios predefinidos o expectativas de desempeño previamente comunicadas. Y siempre es importante recordar que es necesario valorar lo que encontramos que está bien, que consideramos bueno destacar, ya sea del contenido o del propio proceso realizado por el estudiante. Pasando al nivel siguiente, el nivel 3, es el interpretativo. Aquí expresamos nuestras inquietudes. En este nivel se proporciona una interpretación o análisis de los resultados o acciones que podemos ver del estudiante. Se pueden identificar patrones o tendencias en el desempeño y se ofrecen explicaciones o razones detrás de esos resultados que nosotros observamos. Para ayudarnos en este nivel, podemos hacer cantidad de preguntas de lo que no entendimos y de esta manera intentar clarificar. El último nivel es el de las sugerencias, de acciones ya concretas.
Se sugieren estrategias para mejorar el desempeño del estudiante, cosas que tienen que cambiar en función de las preguntas que nos fueron respondiendo y de las valoraciones que hicimos previamente. Se ofrecen recomendaciones específicas sobre cómo puede abordar las áreas de mejora identificadas en la retroalimentación y revisadas y reflexionadas con ellos. La idea es que los estudiantes reciban retroalimentación en todos los niveles de la escalera, comenzando con el nivel descriptivo, donde les vamos a comentar qué es lo que nosotros vemos de esta interpretación o evaluación, avanzando gradualmente hacia los demás niveles hasta generar instancias concretas de propuestas. Esto permite que los estudiantes comprendan sus fortalezas y que identifiquen las áreas de mejora de forma objetiva. De esta manera los podemos guiar a través de un proceso de autorreflexión y mejora continua sobre su propio aprendizaje. ¿Puede el feedback afectar la motivación de los estudiantes? Definitivamente es un elemento clave en el aprendizaje que puede generar un impacto emocional directo en el alumno. De ahí la importancia de que éste sea o esté armado de forma que sea una crítica constructiva, positiva y que brinde recomendaciones al estudiante para que tenga un mejor desempeño. Los invito a mirar el video sugerido. Se llama ¿Puede el feedback cambiarte la vida? Lo van a encontrar en las actividades también dentro de la plataforma. Pueden tomarse unos minutos para reflexionar. Les recomiendo que pausen este video para poder mirar ese y contestar las preguntas o sugerir algunas ideas que les genere la reflexión. De todas formas, pueden mirarlo en otro momento y retomar sobre algunos conceptos que les resulten de interés. Retomando para quienes vieron el video o para quienes quieren apuntar algunos puntos para cuando lo miren, la retroalimentación se vuelve necesaria y clave para potenciar el aprendizaje y no para detractarlo. No debemos olvidar que un aspecto clave es mostrar al estudiante aquellas cosas que están haciendo bien. De esta manera pueden reforzar sus aciertos. Es un aspecto clave en su motivación. Una retroalimentación adecuada y bien estructurada puede ser un poderoso estímulo para la motivación intrínseca de los estudiantes. Este tema seguramente lo habrán visto también en los distintos cursos sobre estrategias de enseñanza, ya que les brinda información valiosa sobre su desempeño, les ayuda a identificar sus fortalezas y áreas de mejora y les proporciona una orientación clara, los guía sobre cómo pueden mejorar. El feedback positivo y constructivo, como venimos hablando, puede generar una sensación de logro y satisfacción, lo que refuerza la autoeficacia, la autoestima y la autoconfianza en sus propias habilidades y capacidades. Además, el feedback que se enfoca en el progreso y la mejora, en lugar de enfocarse únicamente en los errores y deficiencias, puede fomentar una mentalidad de crecimiento en los estudiantes, impulsándolos a buscar continuamente oportunidades de aprendizaje y superación. El feedback también puede ayudar a los estudiantes a establecer metas claras y realistas, ya que les brinda información sobre su desempeño actual y las áreas en las que pueden concentrarse para mejorar, entendiendo que todo esto forma parte de su aprendizaje. Destacando los puntos importantes a tener en cuenta al dar feedback, en primer lugar, recordemos ser constructivos. Enfocar la retroalimentación en el desarrollo y mejora del estudiante, en lugar de criticarlo o juzgarlo. Utilizar un tono amable y comprensivo y evitar comentarios hirientes o despectivos que puedan desmotivarlo o desalentarlo a hacer cualquier acción de mejora. Además, es importante focalizar en el estudiante, en él como persona. Realizar comentarios sobre hechos y observaciones concretas en lugar de opiniones subjetivas. Es importante evitar hacer suposiciones o emitir juicios personales. Otro punto importante es ser específico. En lugar de dar comentarios generales, tratar de ser específico sobre los aspectos que se desean destacar, proporcionar ejemplos concretos para respaldar los comentarios y hacer observaciones claras y comprensibles, ayudarlos como a revisar la película de lo sucedido. Ser proactivos.
Proporcionar sugerencias y soluciones constructivas para abordar áreas de mejora identificadas en lugar de simplemente señalar problemas. Ofrecer apoyo y recursos para ayudarlos a alcanzar los objetivos deseados. Y por último, establecer las expectativas de forma clara, que lo guíen. Ser claro y plantear las expectativas desde el principio y revisar regularmente el progreso junto con ellos. Todos estos puntos ayudarán muchísimo para lograr que este feedback sea efectivo. Hay instrumentos concretos que podemos usar para el feedback educativo. ¿Cuáles son? ¿O qué son? Son herramientas o enfoques que se utilizan para proporcionar esta retroalimentación efectiva, como la que venimos buscando a lo largo de todo este módulo, siempre con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos instrumentos pueden variar según el nivel educativo, el contexto y los objetivos específicos de la retroalimentación. Algunos ejemplos de instrumentos comunes que podemos incluir en la universidad son los que se presentan a continuación en la presente pantalla. Rúbricas o matrices de evaluación. Algunos ya hicieron o van a hacer el curso de diseño de rúbricas donde verán con mayor detalle de qué se trata. Pero sintéticamente son guías detalladas que describen los criterios de evaluación y los niveles de desempeño esperados para una tarea o actividad específica. Permiten una evaluación objetiva y consistente y brindan retroalimentación específica y concreta sobre el desempeño del estudiante. Los portfolios o portafolios. También los podemos conocer como carpetas de evidencias. Son colecciones organizadas de trabajos sobre proyectos y evidencias de aprendizaje que los estudiantes recopilan y presentan como muestra de su progreso o logros. Los profesores podemos proporcionar retroalimentación escrita o verbal sobre los elementos de este portfolio o portafolio, destacando siempre fortalezas y áreas de mejora. Estas carpetas pueden ser virtuales o pueden estar presentadas en forma física. Los casos de estudio son otros de los instrumentos de feedback que permiten proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño en el análisis y resolución de un caso determinado a partir del análisis profundo de situaciones o problemas reales o ficticios, con el objetivo de desarrollar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones y aplicación de conocimientos en un contexto práctico. También contamos con las pruebas escritas o trabajos prácticos. Estos son enfoques que involucran la autorreflexión y la evaluación, incluso la evaluación entre pares. Esto se puede incluir sobre todo en los trabajos prácticos, donde los estudiantes evalúan su propio desempeño y el de sus compañeros, y proporcionan retroalimentación basada en criterios previamente establecidos y compartidos entre los docentes y los alumnos. Esto fomenta la metacognición, el autoconocimiento y la colaboración entre los estudiantes. Además, se pueden incluir observaciones en el aula que pueden realizarse en tiempo real o mediante grabaciones de video. Y puede abordar diferentes aspectos del proceso de enseñanza como la planificación, la presentación, la gestión del aula, el uso de recursos, entre otros tantos. O entrevistas individuales donde se proporciona retroalimentación personalizada sobre el desempeño del estudiante. Se discuten metas de aprendizaje y se identifican áreas de mejora. Estas entrevistas individuales permiten una comunicación mucho más directa y personalizada y brindan la oportunidad de aclarar dudas y discutir estrategias de mejora. Muchas veces son elegidas para dar feedback de exámenes. Por otra parte, se pueden mencionar instrumentos que ayudan al seguimiento de las clases, para monitorear cuánto van comprendiendo los estudiantes y servirán para que podamos ir generando feedback durante el proceso. Algunos los podemos ver en pantalla, como cuestionarios o encuestas, que son herramientas que permiten recopilar información de los estudiantes sobre su experiencia de aprendizaje, sus necesidades, intereses y sugerencias para mejorar. Pueden ser cuestionarios estructurados o de preguntas abiertas y pueden ser administrados de forma anónima o no anónima, dependiendo del propósito y la confidencialidad que ustedes requieran.
Además, hay varias herramientas lúdicas y aplicaciones que se pueden utilizar para hacer seguimiento de las clases y proporcionar feedback a los estudiantes. En la pantalla pueden verse algunos incluyendo los links para que puedan visitarlas, aunque seguramente ya utilizan varias de ellas en sus clases. Kahoot y Socrative son plataformas de aprendizaje basadas en juegos que permiten crear cuestionarios interactivos, encuestas y desafíos para los estudiantes. De esta forma ellos pueden participar en tiempo real utilizando sus celulares o computadoras, lo cual permite evaluar la comprensión de los estudiantes y proporcionarles retroalimentación instantánea, in situ. EducaPlay es una plataforma que permite crear juegos como roscos, crucigramas o lecciones interactivas. Se pueden incorporar preguntas, comentarios y reflexiones para evaluar la comprensión de los estudiantes y proporcionar retroalimentación específica en función de las respuestas que van generando. Estas son solo algunas de las muchas herramientas lúdicas y aplicaciones disponibles para hacer seguimiento de las clases y proporcionar feedback a los estudiantes. Lo que es importante es considerar, al seleccionar la herramienta, que sea la que mejor se adapta a las necesidades educativas de la clase que estás programando, o de la materia, o de los temas trabajados, y por supuesto, las características de los estudiantes. Sintetizando este último módulo, revisamos en profundidad de qué se trata el feedback y cómo aplicarlo a las clases como herramienta de evaluación y de seguimiento. La retroalimentación adecuada y bien estructurada puede ser una herramienta poderosa para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, fomentando la autoeficacia, el sentido de logro y la mentalidad de crecimiento, reconociendo las oportunidades de mejora. Es importante tener en cuenta la importancia del feedback en la motivación de los estudiantes y utilizarlo de manera efectiva para promover ese ambiente necesario para generar un aprendizaje positivo y estimulante. El feedback debe ser oportuno, relevante, específico y entregado de manera respetuosa a los estudiantes. Además, analizamos en detalle la escalera de retroalimentación para validar los pasos a seguir para poder organizar y dar feedback efectivo. Y consideramos distintos instrumentos para poder incluir la retroalimentación en las clases, así como en la evaluación de los estudiantes. Como en cada módulo, cuentan con bibliografía recomendada para continuar leyendo sobre el tema. Los animo además a investigar un poco sobre las aplicaciones y herramientas de feedback propuestas en este módulo. Van a encontrar a disposición en la plataforma un trabajo final para aprobar este curso. Ante cualquier duda, pueden escribirnos. Como cierre de este curso, me gustaría compartir con ustedes una frase que resulta muy significativa para reflexionar sobre la evaluación y el feedback en la universidad. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Es importante pensar claramente los objetivos de aprendizaje y sugerir las metas a alcanzar en pos de alcanzar estos objetivos. Los instrumentos que van a permitirnos obtener evidencias de estos aprendizajes no son un tema menor. Deben ser pertinentes y por sobre todo, siempre, pero siempre, compartir toda la información con los estudiantes desde el principio de las clases. Muchas gracias por su participación, entusiasmo y dedicación. Ha sido un placer para mí preparar este curso para ustedes. Hasta el próximo curso.